tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito de Rutas y Retos de Legalidad del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de este seminario, y quien hace posible también la realización del mismo. Soy su amigo Juan Negrete y como siempre y como cada día estoy muy orgulloso, muy contento de conducir este programa y más que, pues no solamente estoy muy feliz por la presencia de nuestra invitada el día de hoy, sino porque contamos con una valiosa mujer en el sentido de que es una mujer que es muy valiente, es una puma de corazón y aparte es una mujer que sabe de lo que vamos a hablar porque ella sí puede ser y es testigo fiel de lo que hace el trabajo duro, cotidiano y diario desde el inicio hasta llegar a puestos importantes. Ella es una considerada, y yo también así lo veo, una de las mujeres más poderosas de México, de acuerdo a la revista Forbes. Estudió actuaría en la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE, cuenta con estudios doctorales en Filosofía e Historia de la Cultura. Es una mujer que, vaya, empezó una carrera profesional en lo que ya conocemos como la empresa de Manpower, desde un puesto operativo más básico, y hoy por hoy es un gusto decir que es la presidenta de Manpower Group en Latinoamérica. Y pues vaya, no quisiera abarcar todo el programa con su amplia currícula que tiene nuestra querida invitada. Sea bienvenida, querida doctora Mónica Flores Barragán, y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, hombre, bueno, yo sé que los abogados son muy formales, pero háblame de tú, para hacer esto más cercano y más fresco, porque entiendo que la mayoría de los participantes es muy joven y así le damos con otro toque a la plática. Sí, efectivamente soy Puma, yo estudié en la Facultad de Ciencias en CU y bueno, muy orgullosa de mi alma mater. Muchas gracias, Mónica, y gracias por la confianza. Y sí, es programa de jóvenes, pero como decíamos fuera del aire, a veces ya la instrucción de los abogados nos hacen ser muy, muy formalistas, pero pues es bueno Sí. quitarnos esa máscara del formalismo jurídico y seguir en esta entrevista. Y pues vaya, realmente el tema, Mónica, el día de hoy es muy interesante, es algo que nos han pedido mucho. Hoy por hoy sabemos que en la UNAM y en muchas universidades, gran porcentaje de quienes ocupan un pupitre, una silla en nuestras aulas son mujeres, mujeres que son líderes futuras o ya están siendo líderes. Y nos decían, deberíamos escuchar también a personas con experiencia, mujeres que realmente tienen esa voz de poder transmitir a estas nuevas generaciones lo que se avecina, lo que se enfrenta. Y entonces el tema que hemos escogido es sobre todo el liderazgo, el género, y el futuro en la materia laboral. De ahí que me gustaría hacerte una primera pregunta, si me lo permites, que nos hicieron llegar, es respecto de tú qué consideras que es el liderazgo, querida Mónica. Es decir, ¿cómo es el liderazgo? ¿Cómo nosotros podemos desarrollar un liderazgo? ¿No? Bueno, para mí, más allá de las definiciones que existen en la literatura de si es el guía del equipo o es alguien con capacidad de motivar a las personas, me parece que hoy el concepto de liderazgo ha sido redefinido, pues hablamos de liderazgo inspirador y una persona con valores. Me parece que eso es lo que hoy es el liderazgo, lo que esperan no solo en términos de liderazgos políticos o empresariales, sino liderazgo en el sentido amplio y social. Perfecto. Sí. No, por favor, continúa. Continúo. Bueno, además, en esta era digital, bueno, se han puesto a prueba las características de los líderes tradicionales, ¿no? Porque solo las decisiones estratégicas o mayoritariamente estratégicas, de un día para otro la circunstancia nos obligó a tomar decisiones prácticas, volviendo a pensar solo en la salud de nuestros equipos y al mismo tiempo mantenerlos motivados y cercanos y comprometidos a través del uso de herramientas digitales. Y entonces vemos que el líder digital no solo es todo lo anterior que dije de comunicación, ética, transparencia y valores, sino además es alguien que lidera con el ejemplo en términos de learnability, de adoptar la era digital, de ser curioso, de tener una alta tenacidad y resiliencia. Y bueno, el liderazgo me parece que en el siglo XXI se ha puesto a prueba
y durante la pandemia y en el mundo post-COVID se pondrá aún más a prueba lo que es ser un buen líder y lo que es ser jefe. Por ejemplo, Mónica, ahorita que refieres esto, y sí, sin duda alguna, el COVID nos vino a, y decíamos todos nosotros, nos vino a cambiar toda la perspectiva. Es decir, las personas que no queríamos meternos a la tecnología, nos metimos a la tecnología, tuvimos que crear nuevas estrategias, y ahí, y decían muchos compañeros, nos comentábamos entre todos y decíamos, oye, fíjate que con todo este movimiento, creo que los que no eran líderes o no se consideraban líderes empezaron a emerger porque tomaron las decisiones y decir, a ver, las empresas hoy por hoy deben sobrevivir, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo adaptarme? ¿Qué puedo cambiar? Entonces me parece fundamental. De ahí, por ejemplo, que yo te quisiera también preguntar, digo, ya nos diste un panorama muy amplio en este sentido, pero a ver, ¿cómo hoy por hoy es algo que sí nos dicen mucho y nos preguntan, sobre todo yo también me he hecho esta pregunta, es desde qué momento consideras tú o cómo nosotros podemos ir poco a poco desde las carreras universitarias, ir desarrollándonos como líderes, cómo encontrar este liderazgo al cual nosotros queremos abocarnos, ¿no? Porque a veces es, bueno, sé que hay liderazgo, no sé si yo sea líder, pero ¿cómo puedo redescubrirlo y empezarlo a armar desde una carrera universitaria y que no me llegue el tiempo y diga, chin, hubiera hecho tal cosa o tal vez lo mío era otra situación, ¿no? Mira, yo creo que el liderazgo se desarrolla. No es que es un líder nato, pues sí habrá líderes natos, seguramente, pero no es necesariamente así. Me parece que desde la muy temprana infancia podemos empezar a desarrollar esas habilidades y competencias que te harán un buen líder. Desde participar en un proyecto social o en los Boy Scouts o en una obra de teatro o en un equipo de fútbol, te va formando estas competencias, porque el líder al final tiene que saber trabajar en equipo, tener una amplia capacidad para trabajo colaborativo, para comunicarse, por eso hablaba del ejemplo del teatro, y de aprender constantemente. Esa es una disciplina que puedes adquirir desde muy temprana edad. Si ya eres mayor y estás en la universidad, yo creo que cualquier acción que tú hagas extracurricular tendrá un impacto claro en tu capacidad de formar las habilidades blandas que se requieren en el siglo XXI. Y habrá que irlas acomodando para sacarle mucho mayor provecho. Al final, el líder hoy tampoco es el que más sabe, porque ya nadie puede saber todo, como antes, hoy hay más información que nunca. Me parece que el líder hoy también debe aprender a hacer las preguntas correctas y debe tener una gran capacidad para reconocer en dónde no es bueno, porque ya no podemos ser estrellas individuales buenos en todo. No, eso ya no existe. Tenemos que tener la sabiduría para rodearte de la gente que es mejor que tú en ciertas o en todas, y tener la humildad que ya mencionaba en la primera pregunta para quitarte, para no estorbar en algunos momentos. Porque a veces los líderes tradicionales estorbamos, porque creemos que saber todo y porque nos basamos en la experiencia pasada. Y hoy por hoy, la experiencia pasada es útil, pero no es la más importante. Lo más importante es nuestra capacidad de adaptación, de innovación y de reinvención. Y a veces los aprendizajes anteriores estorban. Yo suelo decir que el mundo se reseteó, todas las reglas cambiaron, en todo, en la manera en que aprendemos, en que trabajamos, en que nos comunicamos y en que socializamos a partir de la pandemia. Entonces, en este reseteo, pues se resetea no solo la forma en que trabajamos y la forma en que toman clases ahora, sino el modo en que mantenemos equipos motivados, eficientes y competitivos. Entonces, el líder debe de estar formando ahí. Por supuesto, los cursos académicos sirven, indudablemente, pero también la formación de habilidades blandas, porque puedes ser el mejor abogado en términos académicos y ser doctor en muchas cosas y no poderte comunicar con los demás. Y entonces tu liderazgo no ejercerá tan plenamente. O puede ser otra vez el de 10 en toda la carrera, pero no has adoptado herramientas digitales. Bueno, estás obsoleto.
ya ni intentes porque el mundo nos cambió. Les doy ejemplos, si quieren, muy básicos y extremos, pero es para ilustrar la gran necesidad de reinventarnos. En esta pandemia tuvimos 3 etapas, ¿no? Reaccionar, todos a casa, ¿no? Recuperarnos y reinventarnos. Y entonces tenemos que no solo pensar en cómo manejaremos el regreso, sino cómo seremos en el futuro. Y eso se lo plantean no solo las empresas, sino también los estudiantes y los trabajadores y los empleadores y los gobiernos. Fíjate, Mónica, que me gustó mucho eso porque te quería preguntar, una pregunta muy rápida. Entonces, ¿tú sí consideras que ya podemos hablar de un nuevo liderazgo? Es decir, que ya hablamos de un liderazgo diferente a como se nos enseñaba antes, que eran los líderes, que eran como unas personas tal vez un poco más serias, un poco más, Claro, muy, muy por supuesto, formales. no, por supuesto. A ver, yo creo que como todo, el liderazgo ha ido evolucionando, adaptándose al nuevo mundo y las expectativas de las personas. Hoy vivimos en un mundo más global, nos guste o no, más interconectado, nos guste o no. Hoy enfrentando una situación crítica que no distingue ni nacionalidades ni poder económico, ¿eh? Y hoy los jóvenes necesitan role models para poder retomar los valores de la humanidad y resolver las posibles futuras crisis del mundo, que no tienen nada que ver con las crisis pasadas. Hoy el líder tiene que estar atento no solo a los cambios, porque siempre ha habido cambios en el mundo, sino a la velocidad del cambio. Todo se da mucho más rápido que antes. Hoy los jóvenes son mucho más juiciosos. Tienen internet, entonces se enteran de todo. El mundo es más transparente. Hoy un comentario en alguna red social puede destruir la reputación de un individuo o de una empresa. Entonces, con esa velocidad y cercanía, ay, perdóname, me entró No te polvo preocupes. a la nariz. Con esa velocidad y cercanía que nos da la tecnología, pues también es el grado de juicio a las personas. Eh, y por tanto necesitamos líderes más fuertes, con una reputación inquebrantable, ejemplo de valores y que puedan ser role models para los jóvenes. Y los líderes tenemos que también, y me incluyo con falsa modestia, eh, tener un lenguaje más fresco, porque el span de atención además de la gente se ha reducido muchísimo, porque además hoy todo, además tiene que ser divertido. Sí. Entonces, si esta época de los sermones y de la formalidad y tal, pues ya no es tan eficiente, ¿no? Ya no es tan efectiva. Que tenemos que ser cercanos, humanos, hay que retomar las habilidades humanas, porque lo demás lo hará un robot. Eh, la lejanía no funciona, las organizaciones son menos jerárquicas, tenemos que dar respuestas más rápidas, entonces tenemos que aplanar las estructuras y estar abiertos al diálogo, porque antes manejamos linealmente algo, un negocio, y hoy hablamos de orquestar recursos y de estar en medio de un ecosistema y de Internet del todo, y inteligencia artificial, y robots y algoritmos, y eso cambió la forma en que debemos estar en contacto con la realidad cambiante. Fíjate que tienes toda la razón y sí quisiera ser muy puntual en esto porque creo que sí hay que cambiar eso. Sin duda alguna, para poderle hablar a la gente hay que ser muy precisos al inicio, ¿no? Ya lo decías tú, ya el margen de atención, pues dicen que 15 minutos máximo te prestan atención. Yo digo que a veces hasta menos, dependiendo cómo los atrapes. Pero hay algo muy interesante. Tú decías, Mónica, que el, se tienen que tener habilidades blandas. Estoy de acuerdo contigo en que yo no soy de la idea de que un líder nace. Es decir, creo que todos estamos llamados a ser líderes en algún momento de nuestras vidas o en el ámbito de nuestras vidas, porque si decimos que se nace, a veces hay personas, y me topo compañeros que dicen, es que, no, pues mira, yo soy tímido, soy callado, no me gusta hablar, no voy a hacer nada en mi vida. Y digo, ¿por qué? Pues ya más bien, aquí ya mentalmente traes un chip de derrota en esa parte y no debe ser. ¿Qué pasa con estos jóvenes, por ejemplo? Estos jóvenes que si quieren encontrar su liderazgo, y estoy contigo de que se va desarrollando,
cuando no ven que pueden hacerlo. Es decir, ¿tú qué les recomiendas así a un joven que normalmente tiene este perfil como que no se quiere aventar, que es aquella persona que, por ejemplo, tiene la idea pero no la quiere expresar por miedo al qué dirán, miedo a alguna crítica? Es decir, personas que buscan ser muy pasivas siempre, cuando tienen todo para tal vez ser líderes extraordinarios en tus áreas, ¿no? Mira, yo creo que primer paso, conocerte a ti mismo y ser honesto contigo, ¿no? Eh, hay que ser lo suficientemente maduro para saber en qué somos buenos y en qué no somos tan buenos. Segundo, tener claro tus prioridades. ¿Quieres ser líder o no? Habrá gente que no. Y no todos tenemos que perseguir el mismo sueño. Ahora, una vez que fijas tu meta, quiero ser líder de opinión en una empresa, en un despacho o en la universidad o un líder político, tienes que caminar en consecuencia. No solo se trata de tener intenciones, sino de capacitarte para hacer eso que quieres. No puedes llegar a Acapulco si tomas la carretera a Monterrey, ¿no? Ok. Tienes que ir seteando metas muy claras. Tenemos en nuestra cultura y sobre todo en las mujeres, retomando el tema, eh, un estereotipo que nos abruma, que es el miedo y la culpa y el qué dirán, y capaz que me equivoco, pues el que no se avienta, no aprende. Porque de estos errores que puedes ir cometiendo o de estas ideas que a lo mejor no fueron las extraordinarias o las correctas, vas aprendiendo y adquiriendo esta experiencia que necesitas para después. Eh, yo te diría, lo peor que te puede pasar es paralizarte y no tomar riesgos. Y eso lo hacen mejor los hombres en general que las mujeres en general. Eh, la toma de riesgos es necesaria, el levantar la mano y levantar tu voz, aunque no tengas siempre toda la razón, es importante. Y el pensar el que no ejercer tu liderazgo en tu ámbito. No todos vamos a ser presidentes de un gran país, ni todos vamos a ser líderes sociales, ni vamos a cambiar algún partido político. No, no todos tenemos ese tipo de liderazgo. El liderazgo se ejerce en tu entorno cercano. Y el propósito siempre es que ese liderazgo deje un impacto positivo. Que la gente esté más contenta cuando llegas que cuando te vas. Que tu paso por el mundo haya dejado un antes y un después, en tu familia, en tu círculo social, en tu universidad, en tu empresa, en tu zona, ¿no? Que hayas dejado una huella y un legado. Y eso solo lo puedes hacer si tu vida tiene un propósito. Y por eso digo, siempre es primero pensar cuál es tu prioridad, cuál es tu sueño, cuál es el propósito, qué impacto quieres dejar. A veces estas preguntas nos llegan en la vida demasiado tarde. Por Exacto. eso voy a participar en estos programas porque les estoy ahorrando varios años de meditación. Dolores de cabeza futuros. Piénsenle en la noche, tranquilos, si quieren con un café en la mano, con una eh, bebida espirituosa, eh, ¿qué quieren en la vida? ¿Cuál es el propósito? Y eso les aclarará muchas dudas. Y otra vez, e insisto, no dejen de aprender todos los días algo. Puede ser un deporte, puede ser un hobby nuevo, puede ser algo de arte, puede ser una lectura de negocios, puede ser tomar una clase de teatro, insisto, pero tienen que seguir aprendiendo porque el mundo que les va a tocar a ustedes es mucho más exigente que el que a mí me tocó a su edad. Ujú. Exactamente. Porque el cambio es más rápido, por la revolución tecnológica y porque hoy tenemos que hacer todos más con menos. Y competimos no contra los mejores de tu escuela, sino compites contra los mejores del mundo, porque el mundo está conectado. De aquí, por ejemplo, Mónica, que quisiera preguntarte esto, algo que a todos los jóvenes nos preocupa o nos ha llegado a preocupar en algún punto de nuestras vidas o les va a llegar a preocupar. ¿Qué retos nos vamos a enfrentar? ¿Qué retos hoy por hoy los jóvenes nos estamos enfrentando al salir al mercado laboral, a un ámbito laboral? A ver, eh,
Sí, venía preparada para esta charla. Aquí están mis apuntes. Muchas gracias. Una de las principales razones por las que los jóvenes no son contratados en las empresas en general es la falta de experiencia. Entonces, ¿qué podemos hacer para suplir esa deficiencia en sus CVs? Bueno, pues armar su CV sumando esas experiencias que les decía, que no necesariamente son académicas o laborales, proyectos sociales o equipos o estas cosas donde participaron. Segundo reto que van a enfrentar, los planes de estudio no han cambiado a la velocidad de lo que ha cambiado el mundo. Muchas carreras siguen con el mismo plan o programa de 1970. Eso ya no sirve. Van a aprender cosas, pero no necesariamente empatan al 100% con lo que requieren las organizaciones. De entrada, por ejemplo, el tema digital. De entrada, por ejemplo, el inglés. Si quieren ser protagonistas en el mundo, tienen que hablar inglés. Nos guste o no, así es. ¿Por qué? Porque el conocimiento está en Internet y está en inglés. Porque cada vez todas las empresas pequeñas, medianas, locales, están interconectadas en una cadena de suministro global y la comunicación es en inglés. Si ustedes quieren ser empleados en un corporativo transnacional, el inglés es el primer requerimiento. Si quieren estar actualizados en prácticas de derecho virtual, de Internet, lo que viene, pues está en inglés también, ¿no? Si quieren ser políticos, pues bueno, ya no les sigo en el inglés, pero es una herramienta básica que tienen que adquirir. Y ese es otro reto que se enfrentan porque en México el inglés no es una materia obligatoria y lo tienen que aprender por su lado. La buena noticia es que lo pueden aprender muy fácil, gratis, por internet, o sea, no hay pretextos ya para poder manejar ese idioma. Habilidades cognitivas que son muy importantes hoy. Alfabetización en redacción y comunicación avanzada. Tienen que saber hablar en público, tienen que escribir una carta, tienen que saber escribir un mail o un tweet o un mensaje en Instagram o en la red social que quieran, porque hoy la gente va a saber de ustedes a través de eso. Tienen que adquirir habilidad numérica, que es no porque vayan a sacar raíces cuadradas en la vida o integrales, sino porque tienen que adquirir este proceso de razonamiento lógico-matemático. Sí, saber sumar, restar, multiplicar, dividir, por supuesto, pero lo que te da la habilidad numérica es poder procesar información compleja de manera más rápida y ordenada. Pensamiento crítico para distinguir lo bueno de lo malo, lo fake de lo verdadero, y procesar la información. En habilidades sociales que tienen que desarrollar, porque es lo que los empleadores estamos buscando independientemente de la posición. Comunicación y negociación, porque tú ponías el ejemplo de esta persona que siempre se queda callada y nunca habla. Pues ¿cómo se va a vender para que lo contraten en algún lugar? Y si es profesionista independiente, ¿cómo se va a vender para que un cliente lo contrate si no sabes hablar? Empatía, hay que entender la realidad del otro, no solo el otro que tienes enfrente o como en esta conversación, sino el otro en el sentido amplio de la palabra. Y adaptabilidad. Y en habilidades tecnológicas, alfabetización digital para aprender a usar las herramientas que existen, para entender, no porque vayan a programar, pero para entender cómo funcionan los algoritmos y qué preguntarle a un robot o a un procesador. Y análisis de datos, porque aunque sean abogados, van a vivir en un mundo de data mining. Entonces, esas son las habilidades y los retos que enfrentarán. Sobre todo en las crisis futuras que el World Economic Forum ha definido, una de las puntos que menciona son, por ejemplo, el fin del comercio tal como lo conocemos, escasez de comida, cambio climático, por supuesto, la falta de identidad nacional, la crisis de las democracias o los algoritmos sin control. En ese mundo van a vivir. Entonces tienen que estar preparados no solo, por supuesto, en lo que están estudiando, sino preparados como personas de manera holística
para enfrentar esas crisis posibles y dejar un mundo mejor, me parece. Por supuesto, un mundo más veloz, más tecnológico y más competitivo, es lo que ustedes van a ver. Y en un mundo con exigencias distintas, porque hoy te tienes que recapacitar constantemente, porque el conocimiento se hace obsoleto a un clic, y adaptarte, porque si no te mueves, te sacan. Ujú. El grado de obsolescencia de todo es más alto. Todo se hace obsoleto más rápido. Sí, sin duda, y aparte que ya hay que quitar esta idea de que pues uno no es indispensable toda la vida, uno tiene que ser indispensable, pero conforme lo que está haciendo diario, Exacto. actualizándose, ¿no? Para no quedarse obsoleto. Ahora, Claro. esto me parece muy bien, Mónica, y ahorita, perdón que te interrumpa, pero sí quería, sobre todo porque nos están escuchando estos jóvenes, que sí opten por eso. Una de las cosas que hemos nosotros luchado y hemos empezado a formar es, por ejemplo, hablo del ámbito de los abogados porque sería yo muy eh, retador si hablo de otras carreras, pero hemos tratado sobre todo de darles cursos de oratoria, de negociación, de empatía, de ya quitarnos esta máscara también de que, yo soy el más importante del mundo y no necesito a nadie. Eso es mentira, por Dios. Todos necesitamos de todos y comunicación con todos. Realmente me gusta que lo hayas señalado en esta parte, querida Mónica. Y perdona, más quería hacer esta acotación. Si tú querías decir algo más, por favor, dinos, porque estamos muy ávidos de escucharte. Las últimas dos van a tener clientes más sofisticados y más exigentes, Eso sí. porque sus clientes tienen más información que nunca porque tienen acceso a Internet. Uh-huh. Y todos tenemos más opciones para elegir de cualquier cosa. Entonces, antes, pues tus negocios, tu desarrollo profesional se limitaba al espacio quizá, o al espacio al que tienen acceso tu entorno. Hoy todos tenemos un mundo para elegir, sin necesidad de movernos de nuestra casa, desde una consultoría o abogado o lo que quieras. Entonces, tienen que ser muy asertivos en lo que comunican y cómo lo comunican, y deben de estar pendientes de su formación todo el tiempo. Parece, cuando hagan esta meditación que yo les decía en la noche, pensar qué rol juegan ustedes en esto, además de definir cuál es su propósito en la vida. A lo mejor ahorita van a decir, esta señora ya se le voló la neurona. No, me parece que necesitamos líderes y jóvenes que quieran ser protagonistas en el mundo para hacerlo mejor. Uh-huh. Por ejemplo, Mónica, esta es una pregunta muy rápida, ¿no? Se me ocurrió ahorita. Porque tú eres una mujer de empresa, vaya, es decir, conoces cómo funciona el mercado y cómo funcionan las empresas. Hay un pensador, un psicólogo estadounidense que se ha vuelto muy famoso, Jordan Peterson, el cual decía, por ejemplo, que este problema de que un líder no puede ser tan amable o no puede confundir la amabilidad en el liderazgo porque puede traer muchos problemas. Yo he visto muchos jóvenes que quieren ser líderes, pero son en extremo amables. Y en esa amabilidad que ellos tienen, a veces se vuelven un poco sumisos a la hora de tomar decisiones por querer agradar a sus, por ejemplo, pares de negocios, a sus socios, demás. ¿Tú cómo crees que debe ser el líder en este ámbito de la amabilidad, ¿no? Es decir, sí es bueno siempre ser amable, pero ¿con qué límites o cómo lo verías tú en este momento, ¿no? Mira, no conozco a profundidad esta teoría, pero yo creo que el líder nunca debe faltar el respeto a la persona. Okay. Nunca. Porque el día que haga eso, deja de ser líder. Uh-huh. El respeto al otro y el respeto a sí mismo. Creo que de ahí partimos, ¿no? También debe ser muy claro. A veces la claridad se confunde con grosería. Exactamente. Uh-huh. No hay que confundirlos. Una cosa, voy a ser claro sin faltarte al respeto. Tiene que ser social, ¿no? En esta empatía a veces tenemos que ser muy amables con ciertas personas que están en un momento difícil o son muy sensibles, pero no tenemos que ser muy amables con otras personas que no están enfrentando ninguna situación
crítica. Tenemos que ser claros para lograr el resultado que queremos. Hay que ser amables con el mundo, ¿no? Okay. Pero no extremadamente de manera que perdamos efectividad y eficiencia. Y además creo que ser amable no quiere decir darle gusto a todos. Perfecto. Y ser sumiso. No son sinónimos. Muy bien, Mónica. Y ahora vámonos a otro ámbito. Las mujeres, Mónica. Hoy por hoy creo que, y me da pena decirlo, hemos dado avances muy cortos. Creo yo que todavía sigue habiendo muchos problemas. Lo veo, por ejemplo, con mis compañeras y demás, cuando me vienen a decir quejas que tienen, todo como sociedades de alumnos y demás. ¿Qué les depara? Es decir, ¿qué retos tenemos que enfrentar junto con las mujeres y las mujeres también, sobre todo, ya en este ámbito laboral nuevo que se avecina o que ya está, ya nos llegó? ¿Qué hay que hacer? Mira, primero hay que entender que la diversidad es una ventaja competitiva en los países y en las empresas. Que no, el mercado es tan diverso que no podemos pensar que vamos a ser exitosos si todos en la empresa se parecen a mí, porque lo que necesitamos es diversidad de pensamiento. Las mujeres en este país y en muchos otros tenemos una triple amenaza. Primero, somos pocas tomando decisiones y está comprobado que cuando hay mujeres en la gerencia y en la dirección, fomentan que haya más mujeres escalando en la organización. Estamos sobrerepresentadas en los sectores y en las posiciones que van a decrecer. Y estamos subrepresentadas en las posiciones y los sectores que van a crecer post-COVID, por ejemplo. Y además vivimos con este karma del estereotipo, ¿no? Que nos tenemos que casar, tenemos que tener hijos y arreglar la casa y cuidar a los enfermos y hacernos cargo de los padres y los abuelos, y que, muy importante, pensamos inconscientemente y a veces conscientemente que la carrera de la pareja es más importante que la nuestra. Entonces, si tenemos que decidir si cambiarnos de país, porque yo tuve una promoción, yo, Mónica, la mujer de la familia, pues la voy a rechazar porque es más importante la carrera del hombre. Hay que tener también claridad que no es un problema de las mujeres, es un problema social importante, porque como país estamos dejando de lado el 50% del talento que nos podría ser más competitivo. Me parece que la solución al problema no solo es que las mujeres nos empoderemos y que hagamos ruido en manifestaciones o en la empresa o tomemos la palabra o levantemos la mano. También es un problema de los hombres, porque no seremos un mejor país o una mejor empresa si no realmente creemos por convicción en la igualdad de oportunidades para todos. Y no solo hablo de género, hablo de raza, hablo de edad, hablo de personas con discapacidad. Y ese cambio de mindset es lo que tenemos que acelerar. Las mujeres, yo diría, y tengo una plática de mujeres que yo creo que está en YouTube o en Internet, si quieren búsquenla, porque hablo de los estereotipos, no solo creados por la sociedad, sino los que nos quedamos nosotras en nuestra mente, que somos muy críticas con nosotros, nunca estamos a gusto ni con nuestra apariencia, ni con nuestro cuerpo, ni con nuestra altura, ni con el pelo, siempre estamos pensando en agradar a los demás, en lugar de pensar en agradarnos primero a nosotras mismas. Después tenemos una fuerte presión por repetir estereotipos. Eso hay que acabarlos, agotarlos e ignorarlos. Y ejercer nuestra feminidad a partir del liderazgo. No tenemos que disfrazarnos de hombre para ser líderes o para ser, porque no nos sale además, somos mujeres. Y no dejarnos presionar por. A veces es la misma familia que con toda buena intención nos empieza a presionar, cásate ya, no te vas a quedar sola, o ten hijos. Pues hoy se vale ni casarse, ni tener hijos, ni enamorarse de un hombre. A lo mejor te enamoras de una mujer o no te enamoras nunca. Pero eso es lo que tenemos que cambiar. Y empieza todo desde casa, con cambiar el lenguaje en las escuelas, cambiar el lenguaje como yo decía, en la casa, en los medios. Y quizá las próximas generaciones tendrán una vida más fácil en el ámbito profesional que las anteriores. Y la buena noticia después de este escenario un poco gris que planteé, es que hoy las mujeres estamos de moda. Todo el mundo está hablando del tema de género y de la necesidad de tener más mujeres tomando decisiones en la esfera pública o en la esfera privada.
en los consejos de administración, en la sociedad, y eso es una oportunidad que hay que tomar, porque se nos puede ir de largo. No, y aparte de tomarla, digo, sí actuar, ¿no? Porque muchas Claro, personas pueden tomar el tema como moda, y el problema es que cuando se agarra como moda, pues hablo y me posiciono y digo, pero ¿qué estás haciendo tú en tu ámbito, ¿no? ¿Qué haces en tu entorno para cambiar eso? Y eso es muy claro, y además los hombres tienen un papel muy importante porque los hombres deben contribuir a la causa, ¿no? Porque no es solo un tema de mujeres, es un tema de todos. Y es exacto. un tema de negocios también. No, y aparte volvemos a lo mismo de equidad, ¿no? Y la equidad es igualdad en un sentido entre hombres y mujeres y entre todos. De aquí que yo Claro. quisiera preguntarte algo que nos han pedido mucho, que es, ¿cómo consideras tú que hoy por hoy estamos actualmente en las empresas en esta equidad de género, por ejemplo? Es decir, tú sí ves, independientemente de lo que ya nos dijiste, que sí van las empresas en el ámbito privado concientizándose para decir, sí, voy a meter tantos, porque nos confundimos luego con la paridad de género también, ¿no? Que a veces decimos, no, 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 yo tengo que exigirme tener un 50% hombres y un 50% de mujeres. Y a veces dicen, bueno, nos perdemos de, vamos a ver si sí tienen la capacidad, ¿no? Para lo que Claro. necesitan. A ver, déjame hacerme dos pasos para atrás a nivel empresa. Perfecto. Las empresas necesitamos adquirir el mejor talento. En este país, más de la mitad de los empleadores dice que no encuentra a los candidatos adecuados en el momento que los necesita. Pero cero tienen una estrategia dirigida a jóvenes y mujeres. Ujú. Los- y ahí hay talento. Entonces, partiendo de esa base, que es un tema de negocios, tenemos que empezar a integrar nuevas fuentes de reclutamiento de talento, porque ahí hay mujeres más preparadas que nunca. Segundo, las empresas ya tienen claridad de que es un tema de sobrevivencia, porque necesitamos innovación y la innovación solo se da desde la diferencia, desde diferentes perspectivas y puntos de vista. Además, hoy, por eso decía, la buena noticia es que todo el mundo habla del tema, ya se estigmatiza a las empresas que no tienen mujeres. Entonces, aunque no estén muy convencidos, tienen que pensar avanzar en ello. Nosotros tenemos en Manpower Group un estudio que los invito a que lo vean, www.manpowergroup.com.mx, en la pestaña Sala de Prensa e Investigaciones, se llama 7 Pasos para la Inclusión Consciente. Ya habla de tener objetivos públicos, no necesariamente el 50, de cambiar las preguntas. ¿Por qué no es buena para este puesto una mujer? ¿Por qué sería un peligro que se embarazara? ¿Por qué dices que las mujeres cuestan más dinero que los hombres? ¿Por qué dices que va a renunciar? ¿No? Eh, comprar de verdad la idea y cambiar las conductas, no solo las políticas. Porque lo que hace la cultura es la conducta, no una política de empresa o un papel. Las empresas, sobre todo las globales, van más rápido porque hay lineamientos que tienen que ver no solo con la cotización en bolsa, sino por imagen de marca y porque ya entendieron que las mujeres aportamos, sino también creo que poco a poco la pyme, las empresas más locales están abiertas porque son más flexibles. El tema tiene que avanzar, sí. Si me preguntas de cuotas de 50-50, pues no sé si es el 50-50, pero sí debería haber un objetivo por área, por empresa. Ok, eso es muy importante Si porque no, la aguja nunca se va a mover. exactamente, ¿no? Y aparte no hay que ser tan rígidos también en este sentido, ¿no? Porque, No. Si una empresa viene de 0 mujeres, no le puedes pedir 50% mañana. exacto. A lo mejor le vas a pedir el 5 o el 10 y así progresivamente. Y por ejemplo, querida Mónica, ¿hacia dónde tú consideras que se dirige la materia laboral en el mundo y en nuestro país? Digo, ya nos dijiste, por ejemplo, que hoy por hoy se exige para ser competentes en el mercado laboral, ¿no? Y ya los jóvenes tenemos, y ahora sí ya nos diste los consejos, ya depende de nosotros si queremos ser oído sordo en esta parte, ¿no? O queremos progresar y tomarlos. Pero tú, o sea, tu panorama, si hoy pusieras el mercado en tu mesa, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo estamos yéndonos? ¿Va a ser más cerrado? ¿Va a ser más abierto? Va a ser, ¿cómo lo Mira, en general, creo que los gobiernos hoy hay una tendencia a ser mucho más proteccionistas.
porque el ecosistema está desbalanceado, ¿no? Tienes negocios globales, talento móvil y gobiernos muy centralizados en el foco y más en esta pandemia, ¿no? Creo que va a tener una consecuencia en términos de migración, por ejemplo, y de flujo de talento. Pero la buena noticia es que el flujo ya no solo es físicamente, lo puedes hacer desde otro lugar. Los temas laborales y la legislación laboral se tiene que modernizar a pasos acelerados porque tenemos que normar el trabajo remoto, tenemos que normar el que una persona esté trabajando en México por una empresa de Australia. ¿Qué pasa con temas de impuestos y de seguridad social, por ejemplo, planes de pensiones? Tenemos que promover modelos diversos de trabajo, horarios flexibles, medios tiempos, home office, unos días trabajó y otros días no, porque las personas ahora están más conscientes de la gran necesidad de balancear la vida personal y la vida profesional. Tendremos que tener legislaciones que promuevan mucho más estrictamente la diversidad y en nuestro país y en muchos países de América Latina el empleo formal, que es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad y como economía. Y sí, más teniendo ya un ámbito donde casi todo está en el mercado informal, ¿no? Digo, una realidad en los países así. Y ahora, más lo que se acumula el día de hoy. esperemos que ya vaya bajando eso un poco, pero sí me gustaría también preguntarte algo, y ahorita me surge la pregunta, porque a veces nos la hemos hecho muchas personas. ¿Tú consideras que para desempeñarte mejor en el mercado laboral, debemos todavía seguir con la idea de que se nos enseña de, le va mejor al que trabaja 24 horas, ¿no? Al día, ¿no? Estamos hablando que no descansa, no convive, no tiene tiempo para sí ni para su familia, sino que se la vive en el trabajo, en el trabajo, y esa es la persona exitosa. Es lo que yo me acuerdo de más chavo o de niño me decía, no, es que le va a ir bien al que el trabaje se dedica a trabajar toda su vida. Y a veces me pongo a pensar, ¿será? O sea, hoy por hoy seguiremos con este enfoque. ¿Tú qué piensas? Mira, yo creo que hay que trabajar porque nada es de gratis, Sí, estoy de ¿no? acuerdo. La suerte no existe, la suerte es resultado de la disciplina en el trabajo. Así es. Eso no quiere decir que hay que trabajar 48 horas improductivas. Ok. Hay que trabajar de manera productiva, concentrada y con disciplina mucho. Pero no necesariamente por horas viene el éxito, porque son horas improductivas o horas pasivas, no. Es una pregunta interesante porque los jóvenes que traen más ya la mentalidad de balancear su vida personal y profesional y no sacrificar muchas cosas por un sueldo, y eso está bien, las horas que decidan trabajar deben ser suficientemente de valor como para que les genere el ingreso que quieren, porque tampoco pretenderemos que ganen millones de dólares trabajando media hora al día, a menos que sean, no sé, Einstein o algo así, quizá, ¿no? Así es. Pero hay que trabajar, sí, con disciplina también, encontrando el justo balance para cada quien. Y el balance no es 8 horas diarias para todos. Para algunos el balance está en el trabajo 4 horas y para otros el balance será trabajo 16. La condición es que sean de valor. Uh-huh. Y por ejemplo, ahorita ya lo dijiste, con la pandemia tenemos nuevas tecnologías de la información. ¿De qué manera estas nos pueden apoyar? ¿Tú qué consideras, Mónica? Muchísimo, muchísimo. O sea, de un día para otro, más de la mitad de la población estuvo trabajando desde casa. Nos enseñan que la capacidad de adaptación humana es inconmensurable, Uh-huh. que ya tenemos más horas eficientes de trabajo porque ahorramos tiempo en los traslados, ¿no? Hay personas que a su oficina hacen 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Así es. Tenemos que aprender como seres humanos a utilizar la tecnología a nuestro favor para tener una mejor calidad de vida. Y no hay una definición estándar de calidad de vida. Uh-huh. Eso sí. Algunos preferían tener mucho tiempo para pintar, meditar, ejercitarse o dedicarse a labores sociales y otros pensarán que la calidad de vida depende más del inglés. Cada quien tiene su propia definición. Pero para contestar la pregunta más concretamente,
no depende solo del número de horas. Tiene que ser número de horas eficientes, productivas y generando valor. Mira, Mónica, ahorita la siguiente pregunta que te quiero hacer puede sonar un poco confusa o que ya la hayas contestado, pero me explico. Fíjate que algo que te queríamos preguntar es, ¿tú qué nos aconsejas, sobre todo a los jóvenes? Sin duda alguna, ya cuando estamos en un trabajo, es decir, que nos estamos dedicando a algo, ya estamos en una empresa, donde sea, ¿cómo nosotros podemos hacerle para seguir desarrollándonos, pero también tener una estabilidad en el empleo? Porque ese es otro miedo que genera mucho, que ya hoy por hoy se nos ha bombardeado, y digo, es una realidad hablando de temas jurídicos, que la estabilidad en el empleo viene a ser luego un tema muy diferente, ya que no hacen antigüedad, ya que a veces normalmente trabajan por 6 meses y ya no los contratan. Es decir, ¿cómo hacer frente a esta crisis, tal vez, por así decirlo? Mira, el ser atractivos en el mundo laboral tiene que ver con learnability, que ya hablamos, Ujú. con tu capacidad de aportar valor. Ya no pensamos en modelos donde vas a encontrar un empleo para los siguientes 50 años de tu vida, sino la vigencia laboral depende de lo que seas capaz de aprender, aunque no sea para la misma empresa. Ujú. No, no todo depende de... Antes había un estigma o un mito que si entrabas a un gran corporativo y además de tener identificados esos logos donde entrabas de archivista y acá podías llegar a ser director general en los siguientes 35 años. Eso ya no pasa. Tenemos que seguir siendo competitivos y atractivos por nuestra capacidad de aprender y aportar. Y repito mucho aprender y aportar porque a veces esto entra por un oído y sale por el otro. No solo tiene que ver con aprender cosas académicas, sino aprender cosas de la vida, de Ok. aportación a la sociedad. Y bueno, insisto, si no hablan inglés está más complicado. Métanse a partir de que oigan esta entrevista, todos a los que no hablan inglés a un curso intensivo, Obliga. todos a aprender a comunicarse, a tener metas claras, a trabajar en consecuencia, a perseguir sus sueños y a trabajar, y contestando por esta última pregunta, en lo que los haga felices. Si el trabajo donde están, aunque les paguen mucho dinero, no los hace felices, cambien de empleo. Eso es muy importante, porque perdemos en vista a veces la felicidad por tal vez un sueldo, ¿no? Y eso no va a tener. Ahora, Y la felicidad tiene que ver con el sentido tradicional de felicidad y también con la plenitud de persona, ¿no? exacto. No solo es... Sí, no solo se encierra en este aspecto, sino más amplio. Ahora me voy a regresar un poco, si me lo permites, al inicio, nada más en el sentido de hacerte esta pregunta. ¿Cómo Mónica Flores Barragán, hoy por hoy, desarrolló ese liderazgo y llegó a ser, pues, la gran mujer que es hoy? Y no solo en el ámbito profesional, sino en el ámbito de que se ha posicionado como una líder por su congruencia, ¿no? Y porque, como lo hemos visto, eres un caso, y te lo digo con toda honestidad, y agradezco mucho que hayas estado con nosotros y hayas, sobre todo también, pues, tenido esta conversación amena. Sobre todo, ¿cómo fue ese desarrollo de Mónica? Porque muchas mujeres, yo estoy seguro que se comen las uñas ahorita de decir, ¿cómo una mujer como ella, tan talentosa, que inició como todo mundo, es decir, sin las ventajas, sin privilegios, siendo una mujer que salió de una carrera y quiso trabajar y desenvolverse, a llegar hoy por hoy a donde está? Eso creo que es la pregunta del millón, Mónica. Bueno, a ver, creo que fue básico el ejemplo de mis padres. Mi mamá siempre trabajó Ujú. y mi papá siempre la apoyó, ¿no? Mi papá siempre me dijo que yo podía hacer lo que yo quisiera, siempre y cuando siempre fuera lo mejor en ello. Que odiara la mediocridad, que las medias tintas no se valían en mi familia. Lo que escogiera, gimnasta, cantante, científica o actuario, siempre buscar la excelencia y hacer las cosas bien. Y mi mamá siempre me dijo que trabajara porque tenía que ser económicamente independiente para no tener que pedir prestado
tener que pedir permiso cuando me quisiera comprar o viajar o hacer con mi dinero lo que quisiera. Y eso me lo dijeron desde chiquita. Entonces yo creo que eso sí influyó en mi formación. Pero yo creo que una de las grandes ventajas que he tenido y por lo cual soy muy afortunada, a mí me apasiona mi trabajo y me encanta trabajar en Manpower Group. Es la empresa que si yo hubiera, y no lo digo como publicidad o como cliché, de verdad para mí me permite empatar mis skills profesionales con el legado que quiero dejar al dar trabajo, al capacitar a personas, al tener charlas con jóvenes como ustedes. Entonces eso también, por eso insisto en que busque un trabajo donde se sientan plenos, porque eso va a facilitar el éxito, porque lo haces con gusto. Aunque hay días malos y días horrendos y días que te quieres tirar del balcón, al final eso facilita las cosas. La cuarta, yo creo que fue tomar riesgos y levantar la mano aunque tuviera mucho miedo para la siguiente promoción o el siguiente proyecto o proponer ideas. Y eso me costó mucho trabajo, ya que ser honestos, no era valiente, lo fui aprendiendo en el camino. Lo que les puedo decir es que ahórrense años de esfuerzo, háganlo, no se van a morir, no duele, no salen cicatrices, no. Hay que aventarse para lograr lo que uno quiere. Y trabajar con disciplina, es lo que te digo, hay días que muchas horas, otros días no tantas, otros días casi saliendo a las 11 de la noche a la oficina, pero otros días llegando temprano a mi casa, ¿no? Y tener muy claras mis prioridades, familiares, personales y profesionales. Perfecto. Muchas gracias, querida Mónica. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Sabemos que eres una mujer muy ocupada, pero créeme que hoy has aportado mucho, yo creo, a la vida de todos los universitarios. Que esta sea la primera y no la última de muchas. Este es tu espacio. Agradecemos mucho tu presencia. Agradecemos al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, y a la doctora Sonia Venegas, la directora del seminario, pero sobre todo a nuestra invitada de hoy. Muchas gracias y ten una linda tarde. Muchas gracias, Mónica. Ok, nada más, la cuota de recuperación, no, las sugerencias, síganme en Twitter, @mofloresb, o en Instagram, que estoy como Mónica Flores, porque ahí publico cosas que les pueden ayudar en esta planeamiento de su carrera profesional y pongo artículos interesantes y ya. Perfecto. Aprendan todo el tiempo. No, y que se metan a manpowergroup.com.mx, como bien dices, para que vean. Ahí están todas las encuestas, claro. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, fue muy divertido y muy agradable. Muy honrados, hasta pronto. Bye.